Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a tocar un tema que me han pedido bastante sobre Adolfo, el señor del bigote. Tengo que hablar en clave porque este tema que voy a hablar pues es bastante censurado en estas plataformas. Y bueno, voy a dar mi visión en el contexto de los acuerdos de Javara. Voy a dar mi visión sobre todo lo que fue el Holocausto y qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. Por supuesto, voy a utilizar palabras en clave. Yo sé que ustedes me van a entender. Vamos a hablar de estos acuerdos que tienen que ver con los orígenes del Estado sionista allí en Israel. Esto fue un pacto de colaboración entre las autoridades nacionalistas de por allá en Alemania, ya ustedes saben qué es esto, y la principal organización sionista mundial que logró que varios líderes hebreos se unieran con los nacionalistas. Parece paradójico, ¿no? Porque la gente se preguntará, bueno, ¿y no que los nacionalistas detestaban y estaban en contra de los hebreos? Por eso ocurrió todo lo que ocurrió. Bueno, es que hay algo mucho más grande detrás de todo eso. Y este pacto nos demuestra una alianza estratégica que hubo entre los líderes sionistas y este movimiento en Alemania. El objetivo, bueno, comenzar a darles las tierras de Palestina a los hebreos, que luego eso se concluyó después del segundo conflicto mundial y la intervención de la ONU. Los servicios de seguridad de Himmler, que era el jefe de las SS, a través del departamento responsable de los asuntos hebreos, fachada para organizar la emigración ordenada de hebreos a Palestina. Ya saben por qué menciono hebreos, porque la otra palabra no se puede utilizar mucho. Lo digo porque hay muchos que después me ponen en comentarios por qué les dices hebreos si no son, ya lo sé, pero toca hablar en estos términos. Entonces fue una fachada todo esto para organizar la inmigración ordenada de hebreos a lo que es la tierra palestina. ¿Y quiénes fueron los primeros? Primero los ricos. Y esto fue en colaboración con la Haganá, que estos son unos escuadrones, unas milicias hebreas que se establecieron allí en Palestina, ¿no? Era como un grupo de seguridad para permitir una emigración adecuada, dirigiendo la emigración hebrea, así como entregas secretas de armamento alemán a colonos hebreos para su uso en ataques a la población árabe en Palestina y posteriormente en enfrentamientos con Inglaterra. Ya ustedes saben que los colonos hebreos siempre han sido armados por las mismas autoridades sionistas. Eso pasa en la actualidad, esta gente está armada y con ese armamento es que han ido desplazando y ocupando las tierras, por ejemplo, en Cisjordania. Un armamento que se les entrega y luego con este, pues ellos sacan a la fuerza y han sacado, ¿no?, desde 1947-48 a familias palestinas de sus hogares. Para ello se utilizó el llamado Acuerdo de Javara, Acuerdo de Traslado, que fue firmado el 25 de agosto de 1933, o sea, unos 6 años antes del comienzo del segundo enfrentamiento mundial. Aquí, digamos que se sentaron las bases para lo que vendría. Luego, con todo el caos que generó el conflicto, pues ya se terminó de ejecutar el plan. ¿Y por qué? Porque esto contemplaba generar todo lo que fue el llamado Holocausto, para así crear una imagen de pesar global en contra, pues, del pueblo que fue atacado supuestamente en medio de esta situación. Para eso utilizaron uno de sus líderes ocultistas, que es el señor Adolfito, y él, con todo esto que hizo, pues contribuyó a que este plan se diera. Y la idea era que a través de los estamentos internacionales, como la ONU principalmente, se les diera un territorio de manera oficial, es decir, un movimiento reconocido a nivel mundial para que ellos emigraran a lo que siempre han considerado su tierra prometida. Pero esta vez la emigración iba a ser, pues, ya apoyada, legalizada internacionalmente, y así se les dio ese pedazo de tierra ahí que luego ellos fueron ampliando, como lo vemos en la actualidad, fueron ocupando tierras ilegalmente. También se les colocó el título de ciudadanos universales, es decir, es uno de los pasaportes con mayor poder a nivel mundial. Ellos pueden entrar prácticamente a cualquier lado sin ningún problema, no les piden visa, y esto también les ha permitido expandirse, ¿no?, sus negocios, sus empresas por el mundo sin que haya una mayor resistencia. Entonces la jugada fue perfecta y ahorita voy a ahondar en algunos otros detalles de lo que ocurrió ahí. Todo este acuerdo pretendía ayudar a facilitar la migración de los hebreos alemanes, al principio los más ricos, los más poderosos, hacia Palestina, y al mismo tiempo beneficiar a empresas alemanas. El pacto de colaboración entre las autoridades nacionalistas y la principal organización sionista mundial comprendía a los segundos a colaborar con los nacionalistas,
cosa que hicieron a gran escala, a cambio de permitir la salida del país de algunos hebreos, siempre que fuera con destino a Palestina. Aunque ayudó efectivamente a esos hebreos a emigrar, los forzó también a dejar la mayor parte de sus posesiones en Alemania antes de partir. Se estipuló, no obstante, que esos bienes, sobre todo dinero, las joyas y otras cosas de valor, podrían recuperarse comprando por ese mismo valor bienes de exportación fabricados en Alemania que se transferían a Palestina. Aproximadamente 70.000 hebreos emigraron a Palestina bajo este acuerdo, llevándose con ellos 100 millones de dólares, unos 2.000 millones de dólares actuales. El principal proponente del acuerdo de Javara fue Jaim Arlosorof, sionista ucraniano, conocido por expresar la idea de una revuelta hebrea para apoderarse por la fuerza de los territorios destinados al futuro Estado hebreo. O sea, ese siempre fue su objetivo y es un objetivo trazado desde el Antiguo Testamento, hace miles de años. Obviamente eso no fue solo del siglo pasado, esto comenzó desde el primer conflicto bélico, ¿no? De manera oficial con la Declaración Balfour, pero si vamos más atrás, finales de los años 1800, 1895 más o menos, se crea la reunión en Basilea, Suiza, de los protocolos de los sabios de Sion, donde se redactan 24 actas, donde está ahí detallado el plan para ocupar su tierra prometida y a partir de ahí comenzar una dominación mundial hasta traer a su rey del mundo. Ese es el objetivo de un movimiento político religioso como lo es el sionismo internacional. Y para esto vemos que hicieron varios movimientos, acuerdos internacionales que les permitiera de una forma legal, entre comillas, comenzar a emigrar. Entonces la Declaración Balfour fue el primer paso, apoyado por Gran Bretaña. Luego esto, hacia 1933, una alianza que no es tan conocida, que es los acuerdos de Javara, donde les permitió a los hebreos de mayor poder, de mayor riqueza, comenzar a emigrar. Se habla de unos 60.000 hebreos aproximadamente. Y luego se necesitó el caos del conflicto mundial para que ahí sí ya con el apoyo de la ONU se oficializaría el territorio, el pedazo de territorio que les iban a brindar legalmente. Y ahí ya pues la emigración iba a ser constante porque se había generado un pesar global de una raza perseguida por parte de un señor con su nacionalismo que, bueno, quería exterminarlos por el tema de la raza, ¿no? Buscaba la raza, la perfección de la raza aria, y consideraba a los hebreos pues como una raza negativa, ya que solo quería proliferar esa raza superior, esa raza aria, nórdica, por allá, con ciertas facciones físicas características, ¿no? Cabello rubio, ojos azules, una altura importante, o por lo menos eso es lo que se dice de forma oficial de las características de la raza. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la raza pura que se estaba allí buscando? Bueno, la pureza de la raza tiene que ver, obviamente, con el linaje que desciende desde los Elohim, de los antiguos dioses. Ya sabemos que en distintos textos antiguos se habla de la mezcla de ángeles caídos con mujeres humanas. En el Génesis 6 se habla, en el libro apócrifo de Enoc, en el libro de los jubileos, un libro hebreo. Aquí por colocar 3 ejemplos, también en el libro secreto de Juan. Y esto lo que enseña es que acá en el planeta Tierra de la antigüedad se creó, se dejó una descendencia con una genética, con una sangre que no es terrestre, o por lo menos que tiene una mitad terrestre y una mitad extraterrestre. Esos son los semidioses o el linaje de los dioses que dejaron acá sus pueblos elegidos, sus razas merovingias, la sangre azul, como comúnmente se conoce. Entonces lo que ha querido siempre este plan de dominio mundial es mantener esas razas puras, o por lo menos una de estas razas mantenerla lo más pura posible, porque hacia el futuro, como está redactado en sus protocolos, la idea es que de ese linaje puro surja el rey del mundo, que es el anticristo o el Mesías que ellos están esperando. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tiempo muchas de estas razas se mezclaron, sobre todo, por ejemplo, los pueblos árabes, que también descienden de las razas semíticas, porque dentro de estas razas semíticas es donde se dejó la descendencia de los Elohim. Entonces, los pueblos árabes principalmente se mezclaron mucho con otros pueblos y de alguna forma esa pureza, entre comillas, de la sangre ahí se fue perdiendo, ¿no? Adoptaron otras culturas, otro comportamiento, siguen siendo una raza muy feroz, muy hostil, pero no tanto como las razas que se mantuvieron más puras. Entonces ahí es donde entra algo que hemos hablado acá en el canal, el Santo Grial. El Santo Grial es la sangre real que desciende desde los Elohim hasta el anticristo. Eso que está en medio es la sangre real. Unas descendencias y monarquías que hacen parte del pueblo elegido de los dioses o el pueblo elegido de Yahvé. Dentro de este pueblo, ya ustedes saben que hubo
12 tribus que se expandieron por el mundo, y de estas tribus descienden pues linajes y monarquías que aún en la actualidad se siguen manteniendo en el poder. La monarquía inglesa, española, holandesa, la de Bélgica, está dentro de este linaje merovingio. Entonces, dentro de estos linajes hay una sangre que se ha mantenido más pura. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Tratar de proteger ese linaje en el tiempo, mantenerlo lo más puro posible. ¿Y qué pasó en el segundo conflicto mundial? Se decidió hacer una depuración de la raza. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se habla de los hebreos en general, pues se cree que solamente es un único pueblo de un solo linaje, una sola raza. Y el pueblo hebreo en el tiempo también se mezcló. De hecho, usted ve en la actualidad que no todos comulgan con la idea sionista del Estado de Israel, del tercer templo, del Mesías. No todos defienden esta causa y sobre todo no defienden las formas en que se intenta imponer esta causa. Entonces, claro, esto para los de esa raza pura y que están más del lado de ese plan sionista, no les gusta que dentro de su propia raza hay algunos que se opongan. ¿Y cuál ha sido la solución históricamente que han hecho? Incluso desde su Dios. Ellos han hecho constantemente depuraciones de su raza. Es decir, los que vean mezclados, los que ellos noten que no se ajustan a esta línea de plan de dominio mundial, para ellos se convierten en enemigos, aunque sean parte de su mismo pueblo. Entonces, ¿qué pasó en el segundo conflicto mundial? Una depuración de las tantas que ha habido. Se le otorgó la misión al señor Adolfito, que él debía ejecutar un ataque en contra, no de los hebreos puros, ni de los que defienden este plan de dominio global del tercer templo y todo esto. No contra ellos era esto. Era contra los mestizos, los mezclados. Y eso fue los que sacrificaron a su Dios. El señor Adolfo hizo las veces de un rabino o un sacerdote que gestionó el contexto de un sacrificio masivo para su deidad. Una deidad que ya sabemos cómo le gustan todos estos sacrificios de sangre. Y así sucedió, se gestionó como si fuese un holocausto real. Incluso se habló de cifras de 6 o 7 millones. Y dentro de esas cifras hubo mestizos del pueblo hebreo, pero también muchos europeos. Entonces ahí se creó como una mascarada, como un teatro, para generar ese pesar mundial hacia un pueblo que, pobrecitos, históricamente han sido perseguidos y maltratados. Esa es la imagen que quisieron reforzar para permitirles convertirse en ciudadanos universales y de manera oficial comenzar a ganar el territorio allí en lo que hoy es Israel. El plan le salió a la perfección. El polémico acuerdo de Javara, también llamado traición por organizaciones hebreas laicas o de izquierda que se oponían a esta idea sionista, incluía que los nacionalistas organizaran los viajes, de modo que los hebreos alemanes llegaban a Palestina en barcos que ondeaban la bandera de la esvástica. Esto fue visto como una traición por parte de aquellos mestizos que estaban en contra de esta idea del Estado hebreo, que era lo que mencionaba ahora. No todos comulgan con esta idea, y esos fueron los que fueron puestos como carne de cañón, como chivos expiatorios para el sacrificio. Los objetivos eran, por un lado, librarse de una pequeña cantidad de hebreos, aunque muy importante económicamente, y favorecer a la industria alemana y el bolsillo de unos cuantos jerarcas. Entonces miren que aquí está uno de los objetivos: liberarse de una pequeña cantidad de hebreos que se oponían a este plan. Depurar la raza. Detrás de este nacionalismo de allí en Alemania, pues estaban los mismos de la raza pura, porque esa ideología de la raza pura siempre ha sido impulsada y promovida desde el pueblo escogido de Yahvé. El tema de la raza, de la descendencia del pueblo escogido, eso siempre ha sido impulsado por ellos. Y detrás de todo lo que hizo el señor Adolfito estaban estas ideologías. Él fue cabalista, fue ocultista y además se dice que tenía ascendencia hebrea. Este acuerdo comenzó a funcionar bien y hacia futuro se terminó firmando el acuerdo de Javara, que era esta unión o este convenio, esta alianza entre sionistas y nacionalistas alemanes para comenzar a permitirle a un grupo de hebreos llegar a tierras palestinas a cambio de dinero y de mercancías de alto valor que, bueno, luego eso terminó financiando lo que el señor Adolfito comenzó a hacer en Alemania. O sea que fue un acuerdo importante y vemos al final quién financió todo el proceso del nacionalismo, quiénes estuvieron detrás. Entonces sería contradictorio decir, bueno, si ellos lo financiaron, lo apoyaron, además el líder de este nacionalismo pertenecía a esta misma raza, ¿cómo es posible que
él haya intentado destruir realmente a esta raza. Obviamente aquí hay un teatro, hay un engaño y hay una estrategia, hay una depuración, un sacrificio, pero se le hizo pensar a la gente otra cosa. Hasta el día de hoy, hablar de este tema es bastante censurado. Entonces, hablando del padre del señor del bigote, que se llamaba Alois, y él fue un funcionario de aduana de nivel medio, hijo natural de María Ana Schickelberg. O sea, el padre de Adolfito se llamaba Alois Schickelgruber y cambió luego esto por el otro apellido, que es el apellido que comienza por H, que todos conocemos, y pasó a llamarse Alois con el apellido con H. La ilegitimidad de Alois daría lugar ya en la década de 1920 y aún presente en la cultura popular actual a la especulación de que el abuelo de Adolfito era hebreo. Esto es una especulación, una creencia. Se dice, ¿no?, que no está 100% confirmada esta ascendencia hebrea de Adolfo, pero ya les digo yo que sí la tiene. Es real, además por todo el conocimiento cabalístico que él manejaba, se notaba que hacía parte de esta raza. Lo cierto es que nunca se encontró evidencia que avalara la noción de la ascendencia hebrea de Adolfo. Los dos candidatos que es más probable que hayan sido el abuelo de él fueron el hombre que se casó con su abuela y el hermano de ese hombre. Entonces, lo único que se tiene, ¿no?, de una posible ascendencia hebrea son algunos vestigios, ¿no?, del abuelo, de algún hermano del abuelo, de su padre, pero se dice de manera oficial que no está confirmado. Pero ¿por qué esto es así? Porque no se quería o se quería tapar la verdadera ascendencia de Adolfito. ¿Y por qué? Porque se quería ocultar quiénes estaban realmente detrás de todo esto. Porque si se comprueba y se oficializa su ascendencia, entonces ya toda esta parafernalia y este teatro que se hizo detrás de un plan del holocausto, pues comenzaría a caer. O por lo menos la gente lo comenzaría a cuestionar, porque dirían, bueno, y si uno que pertenece a ellos, ¿cómo es posible que haya hecho esto? No tiene mucho sentido. Pero tiene sentido cuando se entiende el modus operandi que esta raza ha tenido para limpiar su propia raza. Esto enseñado desde su Dios, que ahora se lo voy a mostrar en un par de citas. Esto ellos ya lo han hecho. No tienen escrúpulos para combatir y limpiar de sus filas a los mestizos. Entonces así surgió este acuerdo. Vemos que había una alianza antes de que sucediera lo del holocausto entre ambas ideologías, ¿no? La ideología del nacionalismo alemán y lo del sionismo por traer al Mesías redactado en las 24 actas. De hecho, los símbolos tienen semejanza. Está la estrella de 6 puntas, está la esvástica, que es un símbolo cabalístico y que tiene relación con el sol negro. El sol negro es un tipo de símbolo de rueda solar. El sol negro aparece en la simbología tradicional de muchos países y culturas, incluidas las culturas nórdicas, antiguas y celtas. Tiene innumerables variaciones como la esvástica y otras variantes redondeadas similares son en realidad formas de Sonnenrad, al igual que ciertas versiones de la cruz celta. Esto fue utilizado por los nacionalistas. Todo esto era muy conocido por parte del señor Himmler, que fue el jefe de las SS, y también por Adolfito en toda esta simbología, toda esta mística. Ahora, ¿qué tiene que ver el sol negro? Bueno, el sol negro está relacionado con el cubo negro y el cubo negro está relacionado con Saturno. Y Saturno es realmente el dios de los hebreos, lo que llaman Jehová en el Antiguo Testamento. Saturno es uno de estos Elohim que pertenece a estas razas negativas que invadieron la tierra y su simbología tiene que ver con lo oculto, con el color negro. Por eso ustedes ven que uno de los colores predilectos dentro de la religión hebrea es el negro. Ellos se ponen el tefilín, que es un cubo para rezar. Vamos a buscarlo por acá. Es esto, miren, esto es lo que ellos se colocan en la cabeza, en el brazo izquierdo, y en la cabeza está el cubo negro. Y este cubo negro es Saturno. Entonces ahí se ve clara la simbología. El cubo negro relacionado con el sol negro. O sea que este símbolo que vemos acá, característico, ¿no?, de ese nacionalismo alemán, veámoslo acá, estos acuerdos de Javara es como la unión del plan sionista y el plan nacionalista. Y detrás de esto, viendo estos símbolos, pues está el sol negro y es Saturno. O sea, era un pacto, ahí comenzaría un pacto de sacrificio hacia el dios de ellos. ¿Qué contemplaba el pacto? Pues la pureza de la raza. Un sacrificio masivo de seres humanos que ellos consideraban mestizos o impuros para pertenecer a esa raza. Entonces se sabe
que el señor del bigote era ocultista. En términos generales, la expresión ocultismo nacionalista se refiere al conjunto de prácticas y creencias religiosas sostenidas real o presuntamente por los nacionalistas. Por supuesto que las tenían. Si no, ya de entrada veamos el símbolo de la esvástica de dónde proviene. Según algunos autores, el señor Himmler quería que el centro espiritual del orden nacionalista fuese el castillo de Wewelsburg, donde se reunían jerarcas de la SS y en cuya torre norte se conjugaban la cruz gamada, que es esta misma, ¿no? La esvástica, y el sol negro. Ahí está la simbología. Es que esto, por más que algunos lo intenten negar, estos señores basaban su ideología en la cabalística y el ocultismo que proviene del culto a Saturno, y a su vez el culto a Saturno es el mismo culto dentro del judaísmo, ya que este adora al tetragramatón, a Yahvé, que es una representación de Saturno, el sol negro. Si no, veamos el tefilín. Yo estos símbolos los he hablado varias veces en el canal. Hay una relación directa entre el movimiento nacionalista y lo que ha sido las intenciones hebreas de dominio mundial. Fue un plan que utilizaron, fue una estrategia y para eso pusieron ahí a Adolfito para que les hiciera el favor. Las teorías sobre el origen de los arios y la naturaleza del grial también está dentro de esta cabalística, ¿no? Así como la mitología nórdica y celta influyeron enormemente en Himmler, que tuvo como mentor al ocultista Carl Maria Willigut, que este señor pues fue un ocultista y militar austriaco que sirvió en el ejército austrohúngaro durante el primer conflicto y fue una figura destacada en el movimiento arminista. Influyó, por supuesto, como vemos, en la cabalística de la SS. Este señor también de origen hebreo. Igual que el señor del bigote, igual que Himmler, todos estos tenían una ascendencia que en muchos casos se borró su ascendencia para que no se les ligara al movimiento que realmente estaba detrás de todo esto, que son los mismos que redactaron los 24 protocolos de Sion a finales de los años 1800. Entonces ellos trajeron todo este ocultismo del sol negro, de Saturno, de Yahvé, de la Cábala, y lo colocaron al servicio de un movimiento político religioso, como lo fue también el nacionalismo alemán. Tenía mucho de religiosidad, ¿no? Sobre todo una religión ocultista, al igual que el sionismo, y ellos se basaron en los protocolos de Sion, supuestamente para despertar un desprecio hacia la raza que había escrito estos protocolos, pero eso no es así. Se basaron en eso para impulsar la idea que estaba redactada en los protocolos, no para generar odio hacia ellos, que esa es la versión oficial, ¿no? Que Adolfo pues leyó los protocolos y dijo, esta raza es enemigo, hay que exterminarlo porque son enemigos de la humanidad. Y todo lo contrario, si usted ve el accionar del nacionalismo y el efecto que se generó después de esto, vemos que a lo que más favoreció fue al plan que está redactado en los protocolos. Así que eso es una realidad. Y lo que decía ahorita, ¿no? Este tipo de estrategias de depuración de raza la hemos visto desde el Antiguo Testamento. Si no vamos a la Biblia, ¿no? Al Éxodo, que es uno de los pasajes por excelencia para entender esto. Y me estoy refiriendo a lo del becerro de oro y el evento en el desierto. ¿Qué pasa? Que cuando los hebreos salen de Egipto, ellos, bueno, se habían mezclado y se habían combinado con una cultura que era la egipcia, que tenía otros dioses. Y Yahvé le dice a Moisés, saca a mi pueblo, ¿no? A este pueblo que desciende de Abraham, de Isaac y Jacob, las 12 tribus, todo este tema. Sabía que ahí estaba su semilla, sabía que ahí estaba su pueblo, pero ese pueblo se había contaminado, ¿no? Y Yahvé, la intención de hacerlos vagar 40 años por el desierto es medir la fidelidad que el pueblo tenía hacia su deidad, poder adoctrinarlos, poder tomar esa generación y limpiarla de alguna forma de la influencia de los dioses egipcios y de la tradición egipcia. Yahvé se dio cuenta que este pueblo estaba bastante contaminado. Entonces, ¿qué hizo? A través de distintas masacres durante el desierto, depuró la raza y se aseguró que las futuras generaciones que se comenzaron a gestar en esos 40 años fuesen mucho más fieles a Yahvé y al plan de Yahvé de dominación mundial. Para eso fueron los 40 años. Entonces, en uno de esos eventos, con el becerro de oro, sabemos que Yahvé se da cuenta de esto, se llena de ira y Moisés baja y comienza a orar, ¿no? En presencia de Jehová y dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Quería arrasarlos.
Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra de la que he hablado y tomarán por heredad para siempre. La tierra prometida, ¿no? Eso fue cuando Moisés subió al monte para que le dictara los mandamientos, las tablas de la ley y todo esto. Cuando Moisés estaba por ahí arriba, fue que ellos comenzaron a adorar al becerro de oro que era Baal, y Yahvé se emberracó. Entonces dice acá, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Entonces ya Moisés y Yahvé vieron que esta gente pues no les hacía mucho caso. Y Jehová se enfurece y le dice, bueno Moisés, vamos aquí a hacer una limpieza porque esto no lo voy a tolerar más. Que se definan, o están conmigo o si no vamos a ver qué hacemos. Y ahí es donde Moisés dice, bueno, pónganse de mi lado los que estén con Jehová. Se pusieron algunos y los que no se pusieron de ese lado, la orden fue la siguiente. Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Un holocausto ahí dentro de su mismo pueblo, perpetrado por ellos mismos. Que eso fue lo que hizo el señor del bigote. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, como si fuese un ritual, no un sacrificio. Se han consagrado a Jehová por haber hecho ese sacrificio. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Le hicieron ahí un sacrificio masivo de sangre, muy parecido a lo del segundo conflicto mundial. Y así ese pueblo mostró fidelidad a los que quedaron y se consagraron a su Dios. Este es el evento más conocido de una misma purificación, una misma limpieza étnica dentro de su misma raza, comandado por Yahvé y Moisés. Esto ya lo habían hecho. O sea que lo que hizo el señor Adolfito fue hacerlo una vez más de las tantas que lo hicieron en la historia para mantener, recuerden, la supuesta pureza de la raza. Y por acá también en el libro de Josué hay un evento parecido. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Esto es ya mucho tiempo después, no generaciones después. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que les había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos, en contra de su propio pueblo. Tal como el Señor se lo había dicho y jurado, así llegaron a verse muy angustiados. Entonces, cuando el pueblo de Yahvé no les caminaba fiel, Yahvé lo que hacía era una limpieza étnica dentro de su propio pueblo. Los que eran fieles se mantenían y los que no simplemente eran destruidos. Este es otro evento, pero en la Biblia hay muchísimos más donde se da esa desobediencia, ¿no?, de este pueblo hacia su Dios, y lo que hace su Dios pues es destruirlos. Bueno, lo mismo pasó desde 1939 hasta 1945. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el resultado? Que los que ejecutaron este sacrificio y se mantuvieron fieles al plan de Yahvé, se les permitió llegar a la tierra y comenzar a ejecutar el plan sionista de apoderación total de la tierra de Palestina, Jerusalén, reconstruir el futuro templo y traer a su Mesías. Esa es la promesa político-religiosa que desde el movimiento fanático, ¿no?, de ese grupo de Sión pues se viene promoviendo, y para esto hay muchos líderes políticos en la actualidad que siguen apoyando ese plan, como Netanyahu y muchos otros, el mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y bueno, esta gente ya sabemos para quién trabaja, para ese poder que está detrás de las sombras, de las familias que pertenecen al linaje puro de los Elohim.
Esos son los que han impulsado esto. Familias del pueblo escogido que se han mantenido puros y fieles a ese plan de traer el dominio mundial. Esa es la realidad que ocurrió detrás de ese evento, que a muchos, si bien les generó pesar, que de esto no se puede hablar. Así que esto es lo que yo puedo compartir acerca de este polémico tema. Ya las demás conclusiones las sacarán ustedes. Por supuesto, esta es mi interpretación y mi investigación de este tema. Hay cosas que no se pueden decir, eventos que no se pueden hablar, datos. Si me faltó algún dato es porque no se puede decir. O también ustedes lo pueden complementar y me lo pueden dejar allí en comentarios. No es más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.